continuamos la enseñanza. Aquí tenemos una imagen, ¿cierto? ¿Quién es él? Eliseo. 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 Sí, muy bien. Eliseo. Eliseo. Sí, así es. Y Eliseo era un profeta de Dios. ¿Qué quiere decir? Que profetizaba, que hablaba con Dios y que hablaba lo que Dios le decía. Él comunicaba lo que Dios le revelaba y actuaba conforme a las señales que Dios le daba. Causa por la cual este señor Eliseo hizo muchos milagros por el poder de Dios, porque Dios así lo quiso. Y hoy vamos a conocer algunos milagros de cómo Dios utilizó ¿a quién? A Eliseo mientras estuvo en la tierra. Vamos a recordar de estos milagros en la vida de Eliseo. Pero primero, antes de todo, y ahí yo le estaba dejando en las citas bíblicas donde se encuentra esta imagen que está aquí. Dice que está en Primera de Reyes del 19 al 21. Entonces primero Dios llamó a Eliseo, lo llamó al ministerio de ser profeta. ¿Cómo lo llamó? Dios le dijo a Elías que Eliseo sería el sucesor de Elías. Elías era un profeta. Eliseo no era profeta todavía. Y Elías estaba muy triste porque a Elías lo perseguía una reina malvada que se llamaba Jezabel. Y estaba triste y quería morir. Pero Dios le dio una esperanza a su vida y le mostró que Eliseo le iba a ayudar y que Eliseo podía ser quien lo iba a suplir después de que Elías partiera de la tierra. Entonces Elías fue a buscar a Eliseo, a llamarlo al ministerio. Y Elías entonces echó el manto sobre Eliseo, y Eliseo, cuando Elías le echa el manto encima, entendió inmediatamente lo que el profeta Elías le quiso decir. ¿Qué le quiso decir? Que lo estaba llamando al ministerio de ser profeta. Eliseo era un agricultor. Se encontraba aquí labrando la tierra con unas yuntas de bueyes. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces Eliseo, antes de ser profeta, ¿qué lo que era? Un agricultor. Primero, y después de esto, que se fue con Elías, tuvo que convertirse en el alumno de Elías. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces estábamos diciendo que Eliseo aprendió de Elías durante algún tiempo. Fue el alumno de Elías. Hasta que Elías partió al cielo. Eso. Pero antes de partir, Elías le dijo a Eliseo: ¿qué quieres que haga por ti antes de que yo me vaya? Antes de que nos separemos. ¿Y sabes lo que le pidió Eliseo a Elías? Eliseo le dijo: te ruego que me des una doble porción de tu espíritu, que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Porque Elías había hecho muchos milagros también. Ya esto lo podemos encontrar, aquí yo le estoy dejando la cita en Segunda de Reyes 2:9. Y cuando Eliseo, ¿qué fue lo que le pidió Eliseo a Elías? Una doble porción ¿de qué? Sí, del Espíritu de Dios. Y Elías le dijo: cosa difícil me has pedido, pero si me vieres partir de la tierra, cuando fuere quitado de ti, será hecho. Y Eliseo le vio partir. Dice su palabra que vino un carro de fuego, los apartó a los dos cuando pasó por el medio de ellos, y Elías subió al cielo en un torbellino, en un remolino. Y a Elías, ¿qué es lo que le está pasando ahí? ¿Qué se le cayó ahí? El manto. El manto. Se le cayó el manto. Y ahora ahora sí, empezamos. Aquí viene el primer milagro de Eliseo. Porque Eliseo recibió una doble porción del Espíritu de Dios que tenía Elías, porque lo vio partir. Dice que Eliseo tomó el manto, el que se le cayó a Elías, que se le había caído, lo tomó y golpeó las aguas
a la orilla del río Jordán. ¿Y qué es lo que pasó cuando golpeó las aguas? Ponieron así la ventana. Oye, estáis con la boca llena. Papá. Se abrieron las aguas para un lado y para el otro. Él dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado las aguas, del mismo modo, las aguas se apartaron una para allá y la otra para acá, y Eliseo pasó por el medio de ella y cruzó el río por lo seco. Y ahí Eliseo no estaba solo. Al otro lado del río estaban los hijos de los profetas. Así que habían hartas personas que vieron esto que pasó, este acontecimiento, este milagro. Y dijeron, oh, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Ellos entendieron que lo que había sucedido no era cualquier cosa, sino que tenía la unción de Dios. Que ahora Elías ya no estaba, pero quien traía la unción era Eliseo. Luego, aquí tenemos otro milagro. Sana las aguas malas. Ya Eliseo tenía el testimonio de que era el sucesor de Elías. ¿Y qué es lo que hizo Eliseo a estas aguas? Dice su palabra que Eliseo en estas aguas echó sal. Y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y estas aguas fueron sanadas, fueron purificadas conforme a la palabra que Dios habló por medio de Eliseo. Ya estas aguas no se podían beber, no se podían tomar, le hacían mal a la gente, pero fueron sanadas estas aguas. Y se puede encontrar en Segunda de Reyes 2, versículo 21. 21 de chope. Acá tenemos otro. El aceite de la viuda. Aceite de la viuda. Se trata de que esta era una mujer viuda. ¿Qué era una mujer viuda? Que se le había muerto el esposo. Y lo único que ella tenía, ya estaba muy pobre. Ya no le quedaba nada en su despensa. Lo único que tenía era un poquitito de aceite en una vasija. Ya esto que ustedes ven aquí son vasijas. Ella tenía un poquito nomás en una vasija. Pero ella supo qué hacer al respecto. Dice que ella fue a ver al profeta Eliseo. Recibió la instrucción que le dio Eliseo y tomó tinajas vacías. Estas son las tinajas, perdón. Las tinajas. ¿Ya? ¿Dónde consiguió las tinajas? ¿Ella tenía tinajas? ¿Ah? No. ¿No? ¿Y cómo las consiguió? Se consiguió a una mujer. A unas mujeres, a sus vecinos, a sus vecinas. Dice que empezó y trajeron las tinajas vacías y ya estando las tinajas vacías, limpiacitas, entonces ella empezó a llenar las vasijas con el poquito de aceite que ella tenía. ¿Cómo empezó a llenar las vasijas con el poquito de aceite? ¿Cómo las iba a llenar si era un poquito de aceite? Dice la palabra que ella llenaba las vasijas, llenaba otra vasija y llenaba otra vasija y seguía llenando las vasijas y el aceite no se acababa. ¿Cómo? Parece que Dios le echó más aceite. Dios le echó más aceite. El aceite no se acababa porque Dios se la multiplicó, porque fue un milagro del Señor. Aquí sucedió el milagro, cuando ella empezó a echar el aceite en las tinajas vacías. El aceite sació la necesidad y las deudas que tenía la señora viuda. Aquí tenemos otro milagro más. Este milagro es de que Dios le concede un bebé a este matrimonio. No me gustó el bebé. Entonces le concede un bebé a una mujer que era de Sunem, a la mujer sunamita. Ellos no tenían hijos. Ya el esposo de ella era avanzado en edad, ¿cierto?
Pero así Dios le dio un hijo, los bendijo con un hijo porque Eliseo quería hacer algo por ello. Ella era una mujer hospitalaria, le daba de comer a Eliseo cuando Eliseo pasaba por Sunem. Lo invitaba a su casa para que comieran ahí. Eliseo no andaba solo, cierto, andaba con Jesse, con un ayudante. Y también con el tiempo le hicieron una habitación a Eliseo, ¿se acuerdan? Sí. Sí, le hicieron una habitación para que cuando pasara por Sunem, él pudiera descansar ahí en esa habitación. ¿Ven? Hicieron un acto de bondad por Eliseo. Y ese fue el milagro que Dios les concedió un bebé. La otra se encontraba en Segunda de Reyes 4:17. Acá tenemos otra. Segunda de Reyes 4:35. El hijo de la tsunamita creció. Un día dice que le dolió la cabeza. Él había ido a ver a su papá que estaba trabajando en el campo. ¿Y qué fue lo que le pasó? Le dolió su cabeza. Porque aparentemente el niño sufrió una insolación y el niño después de eso murió. ¿Te acuerdan o no? Sí. Sí. Mira, ya había muerto. Sí, pues, es un milagro. ¿Por qué el milagro? Vamos a conocer el milagro. La mamá del niño dice que fue a buscar a Eliseo y se postró a los pies de Eliseo. Y cuando Eliseo llegó a la casa donde estaba el niño, dice que oró a Dios y luego de repente el niño estornudó. ¡Achú! Y se murió. No, estaba muerto. Eliseo oró por el niño y el niño empezó a estornudar y estornudó 7 veces. Estornudó 7 veces y ¿qué pasó? El niño volvió a vivir. ¿Ven? Ese milagro entonces lo podemos encontrar en Segunda de Reyes 4:35. Está también el milagro del potaje. Esa comida que estaba siendo tratada quedó envenenada, ya que sí, había una escasez de alimento en la tierra y los hijos de los profetas comían cualquier hierba que encontraban con el hambre. Y en una ocasión estaba Eliseo con ellos y un caballero encontró una planta, pero resultó que la planta era venenosa. Y esa planta fue echada en la olla del potaje y uno dijo, ¡hay muerte en esa olla! No se podía comer. Tiene que haber sabido medio raro. Entonces el profeta, ¿qué es lo que hizo? ¿Cuál fue la instrucción de Dios? Dice que echó harina en el guisado y el guisado fue librado del veneno. ¡Wow! Otro milagro en el ministerio del profeta Eliseo. Después de este milagro, ¿cierto? Llegó un caballero con comida y con esa comida alimentaron a 100 hombres hasta que quedaron saciados. Fue multiplicado el alimento. La provisión de Dios, que aprendimos que la provisión de Dios no escasea, siempre Él suple la necesidad de la provisión de Dios rebosa para sus hijos. Y tenemos uno de los milagros más conocidos, que es el de Naamán. Naamán, exactamente, la vimos. Él tenía una enfermedad que se llamaba lepra. ¿Cómo era esa enfermedad? Tenía como unas cositas en el cuerpo. Exactamente. Tenía unas manchitas en la piel, unas llagas, unas heridas tenía en su piel. Y Eliseo, para que él fuera sanado, lo envió al río Jordán. Y ahí se tenía que zambullir, ¿cuántas veces? 7 veces. 7 veces. Y así fue sanado. Me di cuenta que el río estornudó 7 veces. Sí, así es. La verdad es que no sé por qué tendrá que haber sido 7 veces, pero el número 7 en la palabra del Señor es súper importante. Es como el número del Señor. Entonces Naamán dice que adoró a Dios. Ahí conoció al verdadero Dios. Él empezó a adorar, ya no adoró, porque ellos adoraban a otros ídolos.
y adoró al Dios de Eliseo, al Señor que lo sanó de la lepra. Y aquí tenemos. Eliseo, ¿cierto?, extendió el ministerio de profeta. Él preparó muchos hombres dedicados para ser hijos de Dios, verdaderos siervos del Señor, verdaderos profetas, porque hay falsos profetas. Muchas veces se levantan falsos profetas, dicen que son profetas y no lo son. Y aquí en esta estaban haciendo, ¿cierto?, una casa más grande, porque eran muchos hombres, ya no cabían todos en la casa de Eliseo, se hacía pequeña. Así que estaban haciendo más casas y las fueron a hacer a la orilla del río Jordán. Era un bonito lugar para poder construir ahí. Y dentro de cuando estaban cortando árboles, cortando la madera, a uno ¿qué le pasó? Se le cayó el hacha. Se le cayó el hacha. Entonces, aquí está el milagro del hacha que flota en el agua. Eliseo vio que había un hombre muy triste. ¿Por qué estaba triste? Porque perdió el hacha que era prestada. Porque perdió un hacha que era prestada. Entonces Eliseo, ¿qué es lo que hizo? Echó un palo al agua y el hacha flotó. Impresionante. ¿Cierto, Rocío? La hizo flotar para ser encontrada, ¿verdad? Era un hacha que era prestada y la persona que se le cayó la tenía que devolver. Así nosotros pudimos aprender que Dios se preocupa de nosotros aún en las pequeñas cosas. Eso lo encontramos entonces en Segunda de Reyes 6. También tenemos la declaración de un secreto de guerra. Eliseo le declaraba al rey de Israel lo malo que iba a hacer el rey de Siria contra Israel. Porque Dios le revelaba a Eliseo lo que iba a hacer el rey de Siria, pues que querían atacar contra Israel. El Señor le mostraba a Eliseo y Eliseo le avisaba al rey de Israel. Hasta que los sirios ya dijo, parece que hay un espía en medio nuestro, ¿cómo es esto? Entonces se enteraron que era Eliseo el que le contaba al rey de Israel todos los planes que tenía el rey de Siria. Entonces fueron a buscar a Eliseo para capturarlo. ¿Pero qué pasó? Eliseo tenía un ejército más grande. Acá está el ejército de Siria. Exacto, el ejército de Dios. Ahí estaba. Ahí estaban todas las montañas. Por las colinas, exactamente, por las montañas. Ahí está. Le voy a enseñar algo de Super Libro más. Le voy a enseñar. ¿Qué dice la mía? Exactamente, el siervo de Eliseo tenía miedo porque no veía, él veía el ejército sirio nomás y tenía miedo. Y él le decía, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y entonces Eliseo, ¿qué es lo que hizo? Oró a Dios para que abriera los ojos del siervo, para que viera, para que sus ojos fueran abiertos y viera qué es lo que había ahí. La multitud que les acompañaba. Y aquí está el milagro. ¿Cuál fue el milagro? Que él pudo ver lo que Eliseo veía. Eso está en Segunda de Reyes 6, 8, 23. Ya. Y aquí. No, pues, no. Solo ellos veían, entonces Eliseo estaba tranquilo. Bien. ¿Qué le pasa a estas personas que están aquí? Están ciegas. Están ciegas, ¿ya? Porque después de eso los sirios quedaron ciegos porque querían atacar, ¿cierto? Pero así los capturaron después a ellos. Después los que estaban rodeados, ellos estaban rodeando ahí a donde estaba Eliseo, pero después los que estaban rodeados eran los sirios. Pero Eliseo fue misericordioso con estos ciegos. ¿Y qué le pidió a Dios? Que les devolviera la vista. Y aquí viene el milagro. Le fue devuelta la vista. Y aún fue en la misericordia de Eliseo, bueno, también destacar de que también Eliseo, aparte de orar a Dios para que les devolviera la vista, Eliseo le pidió al rey de Israel que les diera de comer y los enviara de regreso a su casa, de regreso con su amo. Y después que pasó esto, ellos, bueno, llenos de vergüenza, no molestaron más a los israelitas por mucho tiempo. ¿Ven? Tremendos milagros en el ministerio de Eliseo. Hoy en día en nuestras vidas también podemos tener milagros. Solo tenemos que ser obedientes. Él le estaba diciendo yo que nosotros podemos ver milagros. Mamá,
Pero hay que obedecer a Dios, creer a Dios, que sean obedientes a sus papás, respeten, sean bondadosos. ¿Quieres ver milagros? Sea obediente y van a ver milagros en su vida. Y por último, este es el último. Ahora sí, siéntate ya. Este es el último. Pongan atención porque este no lo han escuchado. Este último que les quiero contar, se trata de que Dios usó a su siervo Eliseo hasta lo último de su vida. Y cuando digo lo último, es más que eso. ¿Cómo así? Es que Eliseo, bueno, en realidad no fue Eliseo, sino que es Dios el que hace estas cosas. Pero claro, Eliseo tenía la unción del Señor. Tenía, por cierto, la unción. Tenía una doble porción del Espíritu. De Elías, del Espíritu de Dios. Tenía la unción hasta los huesos, se podría decir. Hasta el final tenía la unción. ¿Por qué? Aquí sucedió que un día murió un hombre y el hombre lo fueron a sepultar. Perdón. Primero murió Eliseo, ¿ya? Llegó el momento de que murió Eliseo. No habla mucho la Biblia sobre la muerte de Eliseo, así como cuando partió Elías de esta tierra. Dice que Eliseo, dice la Biblia, que él enfermó y murió y lo sepultaron. Ya, como 50 años más o menos estuvo Eliseo en el ministerio. ¿Y qué pasó después de la muerte de Eliseo? Vivió. Un año después. Vivió. No. Ahí. No, pues murió Eliseo. Murió Eliseo, estamos diciendo que murió. Pasó que vinieron bandas armadas de moabitas, enemigos de Israel. Aquí no están los sirios, ahora son los moabitas. Porque Dios permitió que así fuera, porque el rey que estaba gobernando en ese tiempo, que se llamaba Joás, desobedeció a Dios. Ya en ese tiempo murió Eliseo y pareciera que Dios no estaba con ellos. Pero aquí Dios les quiere mostrar lo contrario. Esto es lo que va a acontecer. Es porque Dios les quiere demostrar algo a los israelitas, ¿ya? Aconteció entonces, yo le estaba diciendo que unos vinieron a sepultar a un hombre, un fallecido, y súbitamente, o sea, de repente, vieron una banda armada del ejército enemigo de los israelitas, de los moabitas. Yo sé cómo era la oferta. Entonces, estos hombres, con el susto, llegaron y arrojaron el cadáver en un sepulcro. Este es el hombre que llevan a enterrar. Y el sepulcro, la sepultura resultó ser que esta sepultura era de el profeta Eliseo. O sea que estos huesos, ¿de quién son? De Eliseo. De Eliseo. Entonces cuando llegó el muerto a tocar los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. El muerto volvió a vivir y se puso de pie. ¿Ese es de su hermano? ¿Cómo? ¿Ese es de su hermano? No, este es Eliseo, que estaba muerto. ¿Qué es lo que pasó entonces? Ellos estaban asustados, iban a sepultar a un hombre, pero como venían las bandas armadas, se asustaron y llegaron y tiraron el cuerpo a la tumba de Eliseo. Y dice que el muerto tocó los huesos de Eliseo y vivió. ¡Wow! Esa es la historia. Dios mostró Mire, yo les he contado varias historias bastante impactantes del profeta Eliseo. Yo sé que hay más historias en la Biblia. Nos quedan algunos reyes por ver, algunas enseñanzas, pero esto es realmente impresionante. Imagínense, una doble porción del Espíritu de Dios que tenía Eliseo. Dios mostró su gran poder a través de este siervo fiel, Eliseo. Dios mostró lo que Dios le quería mostrar, que aunque Eliseo murió, su poder sigue vigente. Ellos dijeron, a lo mejor tenían las esperanzas perdidas, porque ya no estaba, creían a lo mejor que ya, como Eliseo ya estaba muerto, se sentían desolados, se sentían asustados, con miedo, pero no eran los huesos de Eliseo los que tenía el poder, sino que Dios es el que muestra, Dios es el que usa lo que quiere, a quien quiere, porque Él es Dios y nos creó y tiene dominio y suya es la autoridad porque Él es Dios. Y a mí me recuerda a una parte del Nuevo Testamento de Pedro,
que también la vamos a aprender después, Pedro dice que pasaba y su sombra no resucitaba muertos, pero sí sanaba enfermos. Bajo la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Bajo la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No eran las sombras, ni tampoco Pedro. No eran las sombras, ni tampoco Pedro. Era que Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Era que Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Así como los huesos de Eliseo. ¿Qué tenía? El espíritu, la unción de Dios. Hasta los huesos se podría decir, dijo un predicador por ahí. Miren, ¿ven? Volvamos a Eliseo para cerrar esta clase. Tanto poder. ¿Cuánto poder había en Eliseo? Mucho poder. Que aún después de su muerte, que lo que hubo otro milagro después, hasta después de su muerte hubieron milagros, ¿cierto? ¿Qué podemos aprender de Eliseo? Que Eliseo fue fiel a Dios hasta el final. Y Dios lo usó, hasta muerto lo usó. ¿Ya? Si ustedes quieren ser fieles a Dios como Eliseo, quieren ser fieles a Dios, ¿qué podemos hacer para ser fieles a Dios? ¿Qué podemos hacer para ser fieles a Dios como Eliseo? ¿Qué creen ustedes? Ser obediente. Ser obediente. Muy bien. Hacerle caso a tu papá y a tu mamá. Obedecer a los papás. Muy bien. Ay, dio la corriente. Muy bien. Seguir el ejemplo de Dios, de Jesús. Hacer lo que hizo el Señor. Hacer buenas obras. Ser respetuoso. Amar. Tener valores. Principios. Poner por obra su palabra. Y todo eso, ¿dónde lo encontramos? ¿Dónde lo podemos? En la Santa Biblia, muy bien. En ese libro santo que es la palabra de Dios. Amén. Capítulo siempre. Amén. ¡Wow! Wow, wow, estamos sorprendidos. Wow, así es el poder de Dios, nos sorprende. Entonces ahora terminamos las actividades. De corazón y dejar todo en sus manos y creer. Por los árboles el bosque no se ve, por las nubes es difícil.